Volvimos con Marginalia, como siempre, cada 15 días. Bueno, vamos a arrancar, vas a arrancar leyendo un texto, ¿no? Sí, sí. Como sí, siempre. No es un cuento, sino es un fragmento de la obra de Platón, que se llama La República, el capítulo 6, y se refiere a la alegoría de la caverna, que es un texto archiconocido, pero creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Dice Platón, se dirige a Glauco: imagínate ahora cuál es la condición de nuestra naturaleza en lo que respecta a la educación y falta de educación. Represéntate a unos hombres en una caverna, la cual tiene su entrada abierta a la luz, y que esos hombres, desde la infancia, estén encadenados de tal modo que no puedan girar la cabeza y solo deban mirar hacia adelante. Detrás de ellos, más arriba y más lejos, hay en lo alto el brillar de un fuego. Entre ese fuego y los prisioneros hay un sendero, y sobre su borde se encuentra dispuesto como un biombo de los titiriteros. Ahora bien, imaginemos que detrás de ese tabique, aquellos que pasan por el sendero proyecta la sombra de toda clase de objetos que trasladan mientras van conversando o callan. Todas esas figuras dan sombras proyectadas por el fuego que a su vez refleja en la superficie del fondo de la caverna, como otras tantas figuras que los prisioneros las ven delante de sí. Si la cueva tuviese un eco, ¿no creerán los prisioneros que se oyen proviniendo de esas mismas sombras que pasan delante de ellos? Pero, ¿qué sucedería si se produjese una liberación y a uno de ellos se lo forzara a levantarse y dirigirse hacia la luz? ¿Acaso no sufriría la incapacidad de ver las cosas mismas de las cuales solo antes había visto la sombra de una sombra? Si se le preguntase a ese hombre, ¿acaso no sostendrá que aquellas eran simples sombras, insustanciales o ilusiones? ¿O por el contrario, las consideraría verdaderas y no estas que ahora se le muestran? Debido a la luz, ¿no le dolerían los ojos y trataría de volverse hacia aquellas sombras de las cosas que habitualmente veía? Extrañamente, ¿no las tendría por más claras y reales que las que se le muestran ahora? Seguramente se irritaría con haber sido arrastrado hacia la luz, pero luego se acostumbraría para poder mirar las cosas de lo alto. Podría también mirar el sol, no en imágenes, en el agua, ni en otros medios, sino en sí y por sí, en su propia región, y contemplar tal cual como es. Ahora bien, si ese hombre se acordase de su primera morada y de esa ilusoria sabiduría que allí se tenía, o del cautiverio de sus compañeros, ¿no se sentiría feliz del cambio y a la vez no se apiadaría de aquellos y desearía liberarlos? Respecto a los honores y elogios que los prisioneros se daban unos a otros, sería preferible, como decía el Aquiles de Homero, antes ser un labrador que un siervo de un hombre pobre, o soportar cualquier cosa antes que volver a su vida anterior. Si quien salió a la luz del sol repentinamente descendiera a la caverna, al llegar no tendría los ojos ofuscados por las tinieblas. Si debiera discriminar entre aquellas sombras, no se expondría al ridículo y se le diría que por haber subido a lo alto se le estropearon los ojos y que por lo tanto intentarlo no valdría la pena. Finalmente, si intentara desatarlos y conducirlos hacia arriba, ¿no correría el riesgo de ser muerto? Bueno, hasta aquí una versión abreviada, por supuesto, faltan más textos, Sí. pero si no sería muy largo, ¿no?
Bueno, toma un poquito ¿De agua? de agua, sí, sí. Bueno, sí. en principio lo que te propongo es que lo expliques un poco. Ese texto parece Más allá de desarrollarlo, digo, No, después de este lo texto desarrollás, parece pero... extremadamente simple, y a veces pienso que eso es muy engañoso, ¿no? Uno advierte con el tiempo que hay una dificultad muy grande de comprensión. Acá, yo lástima que lo he tenido que cortar el texto, ¿no? Porque está la salida del prisionero fuera de la caverna, hacia el sol, y ahí se presenta toda una cuestión acerca de en qué consiste este sol. Y Platón lo refiere a la idea del bien. La idea del bien es aquello que va a iluminar los objetos de un modo verdadero. Pero bueno, primero vamos a ver el tema de la caverna, ¿no? Sí. El tema de los que están en la caverna. Y a mí se me planteaba una cuestión que era irónica, que casi es una paradoja, ¿no? Y es que, ¿cómo habitando en la caverna, siendo nosotros prisioneros en esa caverna, vamos a poder hacer una interpretación correcta de la alegoría de la caverna? O sea, ¿estaremos en condiciones de hacer una interpretación adecuada de esto que sucede en la caverna? ¿O corremos el riesgo de malinterpretarlas? Yo apuesto por la segunda opción, no sé si después llegaremos a argumentar eso, pero se presta a muchos malos entendidos. Por lo pronto, uno puede interrogarse, o uno puede analizar ciertos niveles, ¿no? Y es que el tema es la educación, pero esta educación se refiere a una falta de conocimiento. Y el tema es que la falta de educación es ignorancia y el adquirir educación es adquirir conocimiento. La ignorancia se refiere a no conocer a las cosas como son en sí mismas, y el conocimiento estribaría en conocer a las cosas tal como son. Bien, ahora te interrumpo un poco. Sí, sí. Como lo estás planteando, me inclino por la primera, como una generalidad, que desconocemos las cosas en sí mismas, ¿no? No en sí mismas. No en sí mismas, claro. Eso. O sea, habitamos en un mundo de sombras y Vos decís que no salíamos... y eso significa que vivimos en ignorancia. Ahora la pregunta es, ¿cómo se constituye esa ignorancia? Porque esa ignorancia tiene un poder tal que nos esclaviza, que nos encadena, ¿no? Y qué dificultad se presenta después, que es todo un tema, ya sea de cómo alguien se puede desprender de esa situación o cómo se reacciona a uno que ha salido afuera, que se ha liberado y que viene en rescate de estos que están ahí, que es una situación posterior, ¿no es cierto? Pero la primera pregunta es, ¿cómo nos encontramos en esa situación? Dice, ¿por qué estamos encadenados? Como esto es una alegoría, siempre hay que tener presente que los elementos son todos figurativos, ¿no es cierto? El fuego, ese que ilumina los objetos, da una sombra. Esa sombra es aquello que se proyecta sobre la pared. O sea, ya no son las cosas mismas, sino la imagen proyectada de esas sombras. Sí. Que además en otras dimensiones sería una imagen distorsionada, si querés, ¿no? Por la propia sombra. No sé si llega a estar distorsionada. Puede ser la forma. Las sombras tienen una forma perfecta,
pero es una sombra, una forma invertida, digamos, no realista, sino que es el contorno de una ausencia, Sí. ¿no? Yo acá quiero tener, entre otras cosas, una observación que hace... Bueno, primero hay que decir que este fuego que ilumina las cosas se asimila a la conciencia de cada individuo, porque la conciencia es como una luz que ilumina a las cosas. Tener conciencia de algo es poder iluminar a esa cosa a la cual uno tiene conciencia. Entonces... ¿Por qué es poder iluminar? Y porque la claridad de la conciencia tiene que ver con la claridad que uno percibe los objetos. Ahí está. ¿No? Entonces, es un fueguito en el fondo, es una conciencia que pertenece a ese universo mismo. O sea, hay que pensar esto como un sistema en conjunto, no separado, ¿no es cierto? La esclavitud de los que están observando las sombras y este fueguito que proyecta las sombras de los objetos constituye una totalidad, un sistema. Esta conciencia es la que observa los objetos, ¿no es cierto? Y acá voy a seguir lo que dice Ortega, que es muy interesante, Ortega Gasset. A propósito de cuando habla de lo que constituye un fenómeno, ¿no? Y el tema de la fenomenología. Y él dice, cuando se observa un objeto, y esto lo hace la conciencia, ilumina ese objeto y toma una vista de ese objeto. Al iluminarlo, ve una faz, un lado. Claro, un aspecto del... Un aspecto. Ahora, inmediatamente la conciencia percibe que el objeto no está completo. Entonces, o hace girar el objeto, o gira, mejor dicho, la conciencia en torno del objeto y obtiene una nueva vista. Bien, te interrumpo. ¿Cómo damos cuenta de que la conciencia hace eso? Es evidente. Cuando uno le me parece que es necesario explicar la evidencia. Cuando uno le presenta una cosa, por ejemplo, sí. Lo primero que hace es darle vuelta a la cosa. O sea, no sé, vas a conocer una casa, ¿no es cierto? Ves el frente, no te alcanza con ver el frente. Por lo pronto lo que vas a hacer es darle vuelta a la casa para ver toda la casa, ¿no es cierto? Era lo que necesitaba. Entonces, esa explicación. De esa manera, por supuesto, hay otras cosas más, pero por lo pronto tener el aspecto total de la casa. Cuando se cumplen todos los aspectos, diría Ortega, obtendríamos la cosa entera. La cosa en sí. Pero resulta que en la práctica no funciona esto. Porque después de la vuelta, en realidad, esta cantidad de aspectos que se toma es indefinido. En definitiva, nunca terminamos de darle vuelta a la cosa. Y es el tema del conocimiento. Siempre el conocimiento da indicación que le falta un poco más. Entonces, nunca el fenómeno que se nos presenta nos dice que está totalmente completo, que hay algo que sí que falta. Ahora, eso que falta, en una toma sola, es el otro lado de la cosa. Si yo veo un objeto, el otro lado de ese objeto no lo veo. Le falta a lo que veo algo que no veo. Ese algo que no veo está a oscuras y viene a ser la sombra de ese objeto, en donde el objeto falta a su presencia. Ahí, en esa sombra, el objeto no está presente. Eso que falta se constituye como la sombra del objeto que se ilumina por el fuego y queda proyectado en la pared. Sí. Entonces, la instalación del espectáculo que tienen estos que están sentados en la caverna, en el fondo de la caverna, ya no son las cosas mismas, sino las cosas en tanto fenómenos. Quiere decir, las cosas en cuanto que se experimentan que les falta algo. Lo que están percibiendo es siempre la falta. Es como si traspasaran las cosas y lo que percibieran es nada más que esa sombra. También lo que es evidente es que
uno se pregunta, bueno, ¿y por qué quedan fascinados por las sombras? ¿Qué hay en las sombras que los retiene? En principio, figuras que nunca vieron, ¿no? Claro, pero ¿por qué se enganchan? La pregunta es, ¿por qué se enganchan con esa sombra? Podrían no engancharse. Es más, no habría ninguna necesidad de engancharse con esas sombras. Tiene que haber algo en esas sombras que demande que se las vea. Lo mismo que en la presencia de un objeto se demanda ver aquello que no vemos. Entonces, en el fenómeno, en la percepción de un objeto, lo que se destaca no es solamente la presencia de lo que se ve, sino la presencia de lo que no se ve. Y eso que no se ve tironea, demanda ser visto. Ahora, solamente puede haber una demanda de lo que no se ve en la medida que sea importante para el que lo ve. Y solamente puede ser importante para el que lo ve si presenta alguna clase de valor, alguna clase de interés. Tiene que haber algo axiológico en esa sombra al punto que me conduzca a yo querer investigarla, y en la medida en que esa demanda, ese interés persista, yo quedo enganchado en esa sombra. Voy a insistir en tratar de seguir viendo. Eso puede ser traducido así como la fascinación de la imagen. La imagen no fascina, la sombra no fascina, o no ata por lo que se ve, sino por aquello que no se ve y que demanda ser visto. Y eso es lo que constituye la esclavitud que tienen los que están sentados contemplando la sombra en el fondo de la caverna de Platón. Más o menos acá tenemos un esquema. Un resumen. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Me parece que se entiende perfectamente. Voy a hacerte alguna pregunta. En principio, a mí hay algo que me fascina y me irrita muchas veces de los filósofos y del pensamiento en general, profundo, que parecería que no tuviera fin, que no se agota. Es medio como la ciencia en algún momento, ¿no? Siempre van por más, nunca alcanza. Estoy haciendo una especie de alegoría también con respecto a la sombra y a la fascinación. Podemos llegar en algún momento, vamos ahora a lo de la caverna. Podemos llegar a hacer ciertas afirmaciones inamovibles en algún momento. No quiere decir estáticas, inamovibles digo como conclusión, como algo conclutivo, de conclusión. Bueno, lo primero que hay que decir... Yo digo porque ahora con el tema del mito de la caverna están haciendo unas relecturas que son bastante complejas en el sentido de lo malo, ¿no? Que lo están haciendo. Parece que siempre... que nunca vamos a salir de la caverna. Claro, nunca vamos a salir de la caverna, siempre se hacen relecturas de la relectura y de la relectura. Sobre una historicidad, si querés, o la filosofía, lo que sea, se empiezan a hacer relecturas, ¿no? La rehistoricidad, la relectura de esa rehistoricidad termina siendo casi un mal sueño, ¿no? Bueno, el quedar enredado en la caverna significa... Por eso es la ignorancia es no poder distinguir la sombra de la cosa misma. Bien. La ignorancia es no poder distinguir eso. Ahora, cuando no se puede llegar a conocer a la cosa misma, quiere decir que falta la verdad, con lo único que nos quedamos es con la opinión. Como nada es verdadero, como todo es ilusorio, empieza a circular los discursos. Los discursos acerca del ilusorio están librados a la opinión libre de cada sujeto. Porque como ya no hay punto de referencia, todo es opinable. La realidad se disuelve y pretende resolverse en el orden del discurso. Bien. Ahora, ¿qué discurso será el verdadero? Porque si el punto de partida
es la ignorancia y la imposibilidad de tener una verdad, la cuestión del discurso ya no puede, por lo menos es lo que parece y lo que a mí me sugiere esta situación, ya no se decide por algo objetivo, sino por el imperio de cierto poder, en la medida en que yo impongo mi opinión como la más valedera. Bien. Entonces, ya no es tanto la verdad, sino es la persuasión, es convencerte a vos que lo que yo te digo es la verdad. Pero como eso nunca termina de convencer, yo tengo que recurrir a otros recursos. Sí. Que es la imposición de mi versión, ¿no es cierto? Sobre la opinión tuya o la de los demás, ¿no? Sí a partir de esto podríamos afirmar que el ser humano necesita creer. Hay una necesidad intrínseca, más allá después si uno considera que es equivocado. Yo te diré otra cosa. Sí. Que es el ejemplo de la caverna, porque hay que estar muy atento a lo que le pasa a los que están ahí, mirando las sombras o las imágenes, no de las cosas mismas, sino las imágenes ilusorias, ¿no es cierto? Claro. Bueno, es que esas imágenes los encadenan. Entonces, la situación es muy dolorosa. Los que están en el fondo de la caverna no son libres y no la están pasando bien. Y esa experiencia es una demanda. Por supuesto que están entrampados. Quizás en forma de esperanza inclusive, ¿no? Pero es una demanda Sí. que a través del sufrimiento y que en el fondo nace de la misma ilusión, es que deben buscar la verdad. La ilusión, a pesar de ser ilusoria, se autodescalifica a sí misma porque es indefinida, es interminable, y es que lo que le va a sugerir a los encadenados es el sufrimiento de la falta de verdad. La verdad está en juego ahí, está en juego a modo de sufrimiento, en medio de la ilusión, por eso es ilusión, si no el tema ya no sería problema. Una ilusión absoluta se anula a sí misma. Sí. Entonces, tiene que haber una verdad ahí que está complicando la ilusión y de alguna manera como que la está descalificando sin terminar de desmontarla, por lo cual los que contemplan a este mundo ilusorio siguen sufriendo. Debe haber detrás de la imagen ilusoria algo que al mismo tiempo que ata a los sujetos a lo ilusorio, denuncian, por otra parte, a eso ilusorio. Tiene que haber una ambigüedad tal ahí que establezca un círculo cerrado que se le llama repetición. La ilusión tiende a ser repetitiva. O si, dicho de otra manera, la ilusión tiende a ser indefinida, a repetir una diferencia que siempre difiere, que es ella misma. Una ilusión lleva a otra ilusión, a una sucesión de figuras ilusorias que pertenecen a la misma situación. Ahora, el mecanismo profundo es que hay algo ahí que es lo que está atrayendo al modo de retirarse. Tiene que haber una seducción. Esa seducción tiene que tener una importancia tal que le complique la vida al que está mirando, que haga que eso que le plantea como una cuestión de la verdad sea al mismo tiempo una cuestión de su propia existencia. Si aquello importante que se busca no sea al mismo tiempo una importancia y un problema para el mismo que busca, no habría ningún problema. Lo estoy diciendo... No, está muy bien. O sea, hay una relación, una dupla ahí entre aquello que se busca y que no se encuentra y la situación existencial del que busca o del sujeto que está buscando, ¿no? Sí, tengo varias cosas que se me ocurren para preguntarte. Digo una cosa más. Dale. No sé si me voy a acordar después, pero bueno. Eso que se busca tiene que ser valioso. Bien. Si no, no habría problema. Dicho, listo. Bien. Estabas hablando... Ay, me sale la palabra deseo y la palabra no es deseo.
Puede ser interés, valor, lo que vos quieras. Hoy estabas diciendo otra cosa que tiene que ver con ¿qué? Bueno, vamos a ponerle deseo porque en realidad sirve como ejemplo. Demanda, puede ser demanda. Sí. Ilusión, lo ilusorio, ahí va. Claro. Podríamos también pensar, digamos, como constitutivo, no sé si llamarlo meta ilusión, porque creo que no sé si es correcto la terminología, pero como hay una ilusión, si querés, totalitaria, y después como pura ilusión, y después estas pequeñas ilusiones que, o sea, si hay algo que nosotros hacemos es ilusionarnos. Claro. Aunque sean pequeñas cosas. Claro. Pero detrás de eso hay tiene que haber una gran ilusión que abarque todas estas pequeñas ilusiones, ¿no? Bueno, muy bien. A eso que estás diciendo se llama la percepción del mundo desde una perspectiva fenoménica. Claro. Es relacionarte no con una, sino con todas las cosas bajo el aspecto de una imagen, de una apariencia que tiene un trasfondo que no alcanzamos a ver. Claro. Y que al mismo tiempo nos demanda verlo. Nos manda atención, claro. Entonces, en el discurso filosófico, siempre que se habla del ser, está su contrahermano, que es el no ser, que a veces no se lo nombra porque es el hermano vergonzante del pensamiento. Claro. ¿No? Entonces, pero sigue estando ahí. Y eso es lo que está en juego. Cuando la realidad se ve como fenómeno, uno siente que tiene un trasfondo al cual tiene que alcanzar y que a la medida en que uno se aproxima, eso que no se alcanza se retira. El mundo, siendo una ilusión, sigue mostrándose ilusorio. Sí. Y además también una cosa que o por lo menos a mí no me parece menor y me parece bastante crítica, que tiene que ver con lo fragmentado, con la fragmentación. En lo ilusorio también, o sea, entre esos está lo ilusorio. Bueno. Que a mí, en mi modo de ver, me parece bastante desolador y es algo que está muy interesante para abarcar. Está muy bien. Porque eso hace a la dinámica, ya no solamente a la visión de la estructura, sino cómo funciona esa estructura. Cuando se ve la cosa de una manera fenoménica o como imagen, esa imagen está montada en función de una falta, vive de la falta, se refiere a una falta, ¿no es cierto? Sí, la imagen de algo por que eso, no hay. Por eso esa imagen se sostiene, Uh-huh. pero se sostiene porque ha puesto una falta a la cual se desea, ¿está? Sí. En el objeto, en una cosa significa que la cosa es la cosa y al mismo tiempo es su propia ausencia. Sí. Es muy loco eso, porque está diciendo que esto que estoy viendo que es, al mismo tiempo me está diciendo que ella no es. Entonces, en el fenómeno yo voy desde su presencia, voy hasta su ausencia, y de esa ausencia como demanda, quiero que se presente, y hago que la cosa se vuelva a presentar, o sea, se represente. La relación dinámica está la presencia de la cosa, hago que sea ausente, que me queda como deseo, como falta, de esa falta vuelvo a lo que está presente y algo que se repita, pero que se repita desde ese punto de apoyo que es la falta. Sí. Entonces, yo lo que he hecho es, al introducir una falta en la cosa, la he interrumpido, la he fragmentado, la he partido. Entonces, en términos dinámicos, toda presencia es una vuelta a presentar la cosa desde esa ausencia. O sea, la repito desde la ausencia, me apoyo en la falta para que la cosa se vuelva a presentar. Por eso se llama toda presencia en el fondo como fenómeno, es una representación. Sí. La palabra representación quiere decir que está presentada dos veces. Una vez como auténtica, a la cual yo he desconocido, porque le he introducido una falta, una sombra, Sí. Y he pensado esa cosa desde esa sombra, y de esa sombra he vuelto a la realidad. Pero esa realidad ya no es auténtica, sino que ha sido deformada desde lo que yo le he quitado. La he fragmentado. Sí. Entonces, toda la realidad ingresa en esa temporalidad, fíjense, y esa espacialidad, que es la de la ausencia, de la cosa misma en la medida que yo la he contemplado de ese modo.
No sé si le he complicado mucho, pero... No complicaste. Pero vos fíjate que la fragmentación pertenece a la estructura dinámica del fenómeno mismo. Sí. Y sí, a mí me quedó, es verdad, en lo que hasta lo que entendí, me parece que está claro. Una cosa que últimamente no me quita el sueño, bueno, a veces sí, pero me inquieta, podría decir la palabra para no poner el dramatismo, es esta idea y realidad de la fragmentación, ¿no? Que también tiene que ver con la alegoría, si querés, con esto que estábamos hablando, pero puesto en términos de la experiencia del ser humano, me parece que estamos hace tiempo, yo hablo, digamos, me preocupa más el presente y lo que va a venir que el pasado. El pasado, medio, no te digo que no me importa, pero no es algo que tengo tan presente en mi vida. Intento tener más el presente está claro. Porque es lo que me ata a la existencia de alguna manera, ¿no? Pero para que te termine de desarrollar. Sí. Y el otro día pensaba, ¿no? Con esto de la fragmentación, a nivel mundial, digo, ¿no? Hay una fragmentación donde no nos permiten ver un otro. Inclusive estando de acuerdo en ideas, etcétera, ¿no? Sí, sí. Sin ser antagonistas. Y también lo pensaba como una especie de, si querés, de cuadrado, ¿no? A medida que ese cuadrado es más grande y sus lados están más separados, supongamos que tenemos un cuadrado de 10 por 10, sí. A medida que nosotros nos separamos, creo que esa fragmentación es más posible de hacerlo, o sea, se agranda el cuadrado. Estoy intentando explicar esto. Sí, estoy tratando de entender. Y yo también, de entenderme a mí mismo. Lo que veo es que a medida que si nosotros tenemos la posibilidad de achicar ese cuadrado y de alguna manera de que nos duela un otro, cuando digo nos duela un otro es cuando nosotros tenemos que conceder ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas cosas que nos podemos poner de acuerdo. Uno puede decir, che... Vos vas a la vía práctica. Vas a la vía práctica. Pero no para lo práctico, pero ¿no? ¿sabés qué? No, sí. Pero te voy a corregir, a lo mejor apresuradamente. Vas al orden de los efectos. Si no modificás el principio, los efectos no tienen remedio. Porque esto que parece muy abstracto es muy concreto. El tema de la fragmentación es el tema del imperio de la amenaza. Claro. De la angustia. Sí. Y en donde el otro ya no va a poder manifestarse como él es, como bueno, sino con una profunda ambigüedad. Porque por lo pronto, mi relación con él es que yo lo he desmontado, lo he ausentado. Y lo he transformado en una presencia que falta, lo he tratado como un objeto también, como una especie de sombra. Estando presente, yo lo he negado como él es. Sí. Al mismo tiempo, como yo lo reconozco como otro, o sea, como gozando de cierta identidad parecida a mí, yo también lo veo como libertad. En esta experiencia de la fragmentación ingresa, que es la experiencia de la angustia, ingresa la categoría existencial de la mortalidad humana, no que todos vamos a morir, que es otra cosa. Claro, claro. Sino el hombre vive bajo la sombra perpetua todos los días de su vida, que es la angustia existencial en términos filosóficos, no es la angustia psicológica, que después se podrá montar sobre eso. Sí, el miedo a la muerte, bueno, etcétera. Entonces, la experiencia de la angustia es una amenaza del propio valor de uno. Pero cuando yo veo que el otro, de alguna manera, siendo libre, yo experimento que él también está en un modo amenazante, porque todas las cosas se vuelven amenazantes. Claro. Entonces, mi relación con él ya no lo percibo puramente como bueno, sino como, y sí, puede ser bueno, puede ser malo. Puede darme un abrazo, puede darme una puñalada. Sí, hay una ambigüedad. Entonces, se produce lo que podría ser un estado originario de nosotros, cuando no hay alienación, no hay formación de la sombra, el mundo deja de ser fenomenológico. Entonces, el otro puede presentarse en su plenitud como el otro. Entonces, ahí no hay conflicto. Ahora, cuando yo introduzco esta mirada reductora
de ver las cosas como fenómenos fragmentados, entonces el otro también se aparece como fragmentario. Sí. En ese universo donde la libertad no es solamente la posibilidad de reconocimiento de nosotros los dignos, no me va a dar la mano invitándome a una danza amistosa, Claro, o a un coro festivo, sino que va a estar también la disonancia, el insulto, la pelea. O sea, entonces todo se convierte en ambiguo. Sigue faltando acá una explicación. Hicimos una descripción fenomenológica del tema de las sombras que aparecen en el fondo de la angustia. Lo que no hemos explicado es cómo participa el sujeto mismo, la conciencia del sujeto mismo, en la constitución de esa sombra. ¿Qué es lo que ha pasado ahí para que se forme la sombra? Describimos objetivamente. Claro, escribimos La conciencia física. ilumina la cosa no se puede mostrar totalmente, sino que tiene una sombra. Esa sombra la parte al objeto, ¿no es cierto?, tiene una presencia y tiene una ausencia. Esa ausencia es lo que se proyecta en el fondo de la caverna. Quizás sería bueno recordar, en una de las conversaciones que tuvimos, yo hablaba del origen del dibujo. Sí. El origen del dibujo se cuenta, la hija del alfarero Butades de Corinto tenía una pareja, novio, que era el amor de su vida. Entonces iba a ir al extranjero. Al saber que su pareja, su amor, se iba a ir al extranjero, él quería tener un recuerdo, un relicario. ¿Qué hace ella? Toma una lámpara, un fuego, toma una lámpara, lo pone a él delante y él proyecta una sombra en la pared. Entonces ella va con una carbonilla y a esa sombra le dibuja el contorno. Y entonces él tiene una imagen de aquella persona que él ama. Esa estructura es perfecta, sí, porque pone todos los elementos en juego. Y es algo extraordinario, porque estando presente el novio, está ausente. Está ausente. Están todos los estados, ¿no? De alguna manera. Estados, digo. Claro. Esta combinación. Participa en la ambigüedad. Está la presencia del objeto y está su ausencia. Y está un elemento más. Y está la deformación también de... Claro, que es la sombra. Sí. Y ahí está un elemento más que es el que justifica todo el movimiento, que yo estuve aludiendo todo el tiempo. Y es que hay un interés personal. Ella lo quiere a él. Sí. Lo tiene por valioso, lo estima, lo quiere. Entonces, tiene que haber una importancia, y eso le afecta a ella. El interés por tener un retrato no es un interés artístico en el sentido académico, que va a ser una exposición. Lejos de eso. Tiene un sentido vital. O sea, ella de alguna manera está en esa relación, no quiere perder esa relación. Y como no quiere perder esa relación, y como la persona que quiere se va a ausentar, le hace esa fotografía, esa imagen. Entonces... Que también hay una idea de trascendencia ahí también. Sí, como todo dibujo. De trascendencia relativa, porque claro, en el fondo, en esa imagen, él siempre va a estar ausente. Sí, claro. Esa imagen goza de la ambigüedad de todo fenómeno. Es una presencia que al mismo tiempo delata una ausencia. Sería como la ausencia perfecta. Pero, ¿por qué se va a mantener esa imagen? Porque ella le ha puesto un valor que es la del retrato de su persona amada. Sí. Hay un dato axiológico ahí. Por eso la imagen puede ser buscada y sostenida y repetida. Claro. Hay una repetición de la falta querida porque hay algo querido ahí, como valioso, como axiológico. Uh-huh. Ahora, es evidente que si el novio ha partido para siempre, por más repetición que haga, solamente está bajo ese modo. Claro. Está bajo ese modo, ella se instala en un mundo ilusorio, amoroso de la presencia del otro. Eso también impera en nuestra relación con los demás. Sí, es parte del deseo también. Cuando nosotros convertimos al otro en fenómeno,
ponemos en marcha este mecanismo, la de una relación amorosa y al mismo tiempo ilusoria de la presencia del otro, ¿no? Que como el otro sigue siendo otro y también goza de libertad, no es una relación unidireccional. Claro. No es yo a la imagen, sino que la imagen del otro es una imagen viva. Ya no es la imagen en una pared, digamos, es una imagen viva. El otro también es libre. Y como es libre, también, ya bajo esta condición, él puede amenazarme, puede negarme, como toda cosa, como fenómeno me niega a mí, me convierte en ausente, me afantasma. Claro. Sí. Entonces, las relaciones tienden a ser fantasmagóricas. Hay una dimensión de esa relación que tiende a ser fantasmagórica. Bueno, en todo esto es evidente que hay un reclamo, como hay dolor, porque es evidente, nadie está contento, nadie puede estar contento bajo estas condiciones, o sea que hay dolor, en ese dolor hay un reclamo de salud. En esa ignorancia hay un reclamo de conocimiento, de salir del engaño y de la ilusión al campo de la verdad, de lo verdadero. Sí. Sigo un poco enganchado. Quizás. ¿Qué hora es? Estamos bien, ¿no? Enganchado no. Me sigue interesando esta idea porque veo similitudes con la alegoría y con esto que estamos hablando, ¿no? De la sombra. Bueno, de esta figura perfecta, ¿no? Que podría ser esta mujer pintando a su novia, donde está todo presente, ¿no? Digamos, está el objeto en sí mismo, lo que representa, la distorsión de eso, que es la sombra, etcétera, ¿no? Yo veo una totalidad ahí, dentro, quizás viendo de otro lado puede ser una en ese hecho hay una totalidad. Ahora, sigo, no es una obsesión que tengo, ¿no? Es una inquietud profunda, esto de la... Por ahí me sacás cagando, que vos decís que voy a lo práctico, pero bueno, cada cual está libre, igual está bien sacarme cagando, ¿no? Pero son inquietudes que tengo, que tienen que ver con la fragmentación, porque todo la alegoría de la caverna, lo que puede haber escrito, o sea, lo que escribió Platón, ¿Vos querés salir de la caverna? No quiero salir de la caverna. ¿No? No estoy planteando eso. No estoy seguro tampoco, pero creería que no quiero salir de la caverna. No, yo vendría a ser así, todo muy lindo, pero ¿qué? Explicado de otra manera. Yo lo quería hacer, ahora lo estoy explicando como yo un hincha de Boca, ¿no? Pero si todo pensamiento filosófico, existencial, científico, psicológico, de la realidad, nos sirve para que nosotros, dentro de esta fragmentación, tengamos más empatía por el otro, me parece que se cae a pedazos. Bueno, está muy bien. Me parece que está muy bien. Todo parte de la misma caverna, no, si está querés. Muy bien, está muy bien, pero yo... En ese sentido yo sigo insistiendo esto. Mientras yo sostenga la mirada alienante, que de eso no hemos hablado, que me conduce a esta relación fantasmagórica del nosotros, de la relación humana. Me encanta este concepto de la relación fantasmagórica. Después claro, para desarrollarlo, para mí me gusta. Claro, porque en el fondo, en esta relación, no puede haber acuerdo profundo porque el otro está ausente y el otro también me amenaza y yo estoy ausente y soy amenazante para el otro. Yo tengo que solucionar, primero tengo que comprender el problema para poder alcanzar al otro en su verdadera esencia, y es la que él es bueno. Si yo no termino pensando, pero radicalmente que el otro es bueno, más allá de sus condiciones, estos que están encadenados y que están engañados, el que sale afuera vuelve a rescatarlos. ¿Por qué vuelve a rescatarlos?
porque vio algo bueno. Porque claro, porque hay una empatía. Muchachos, acá está la cosa. Porque él se podría haber rajado y dice, bueno, yo me fui, viste, arréglense, yo zafé, ya me voy, chau. No, porque él Si sucede eso, se cae todo a pedazos igual, ¿no? Significa que sigue en la caverna, porque si alguien que realmente ve no lo quiere compartir, es que no lo vio. Pero la visión, pero la comprensión profunda de lo que acontece en la alegoría de la caverna es que hay un descubrimiento de algo que va más allá de esa situación y que justifica que él vuelva, ¿no es cierto? Entonces, él en la esclavitud, que en el fondo es una situación degradante, los individuos cuando se convierten en esclavos, y no hace falta que alguien los esclavice, sino que ellos mismos se esclavizan, porque vivir del ilusorio no es algo que nos produzcan los otros, sino es algo que nosotros mismos, al cual adherimos y buscamos y sostenemos. Sí. ¿No es cierto? Es como una adición, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Que cada individuo se lo ha buscado y queda atrapado ahí. Pero bueno, para mí lo más importante es poder desmontar este teatrito ilusorio donde de alguna manera todos somos enemigos de todos. Todos somos negaciones. Es la mirada sartreana. La mirada sartreana es la lucha entre los sujetos en donde la conciencia lucha por convertir al otro en objeto. Porque solamente la conciencia fenomenológica lo que tiene es sujeto es el que conoce, ¿y qué conoce? Objetos. Entonces, la lucha entre libertades... ¿Me pasas agua, por favor? La lucha de las libertades de los sujetos consiste en ver quién domina a quién, ¿no es cierto? Estoy reduciendo, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Pero eso es tratar al otro como un objeto, es una mirada de odio. Es una mirada, porque el otro no es una cosa. Puede ser tratado como una cosa, porque tiene una dimensión corporal, eso es evidente. Pero si yo reduzco mi relación con el otro a una dimensión puramente corporal, a lo que veo, ¿no es cierto? Entonces, lo convierto en fenómeno. No, por supuesto, y como todo fenómeno, Entonces, uno es muy difícil que tenga piedad, inclusive lo puede usar como objeto de... El paso que habría que dar acá es, una vez comprendido este mundo ilusorio, falta un paso más acá, ¿no? Y es comprender en qué medida participo yo, individuo, en convertir una cosa en fenómeno, en algo ilusorio, ¿no es cierto? Y convertir a los demás también en algo ilusorio. Ahora, el quid de la cuestión es llegar a comprender la dignidad del otro, la bondad del otro. Qué difícil, ¿eh? Qué tarea tan difícil, Y la eso verdad. pasa por comprender que yo mismo soy así. Sí. Y que esto no es una construcción intelectual, no es una construcción filosófica, sino que es un dato primario de la existencia. Después todo se complica. Sí, como siempre. Pero no habría complicación si no hubiese este dato primero. No hay problema de la angustia si no hubiese un valor en juego. Si yo no me experimentase valioso, la muerte como negación implica una negación de mi propio valor. Claro. Sí, por eso no es que yo voy a desaparecer como cosa. Eso es un dato objetivo, un dato hasta mecánico. Se rompió la máquina, bueno, no pasa nada. Sí, sí. Las máquinas se rompen. Claro. Ahora, cuando esa máquina soy yo, y yo me valoro, con lo cual es algo más que una cosa, tengo conciencia de mí mismo en cuanto yo me refiero a mí mismo como valor, pero como valor que se conoce, porque un valor que no se conozca no es un valor, es un instinto. Sí, te hago otra pregunta, ¿eh? Entonces, pero sí, se me va a ir, porque está dale, ligado dale. a esto que tiene que ver el valor. Para que me lo expliques. Porque la medicina, la ciencia, se ha movido por valores, ¿no? Y supuestos valores, si querés, iluminados. Pero yo lo que veo como una gran contradicción, quiero decir que no estoy ni en contra de la ciencia ni de la medicina, antes que nada, ¿no? Pero voy a plantear este problema que se me genera. La medicina, vamos al punto específico de la medicina,
ha convertido ha llevado el deseo a una forma, si querés, de objeto, no sé ni siquiera como forma de deseo, digo, uno puede, en la medicina se puede hacer y deshacer, ¿no? Por eso existen las vacunas, por eso existe la cura contra la gripe, etcétera. Pero para eso tenés que torturar. Digo, no digo torturar en abstractamente, digamos. Vos, para llegar a ciertos resultados, para la cura de algo, necesitas realmente agarrar otro ser viviente y tratarlo como objeto. No hay otra alternativa en la medicina. Digamos, y no, en ese sentido, yo estoy agradecido a la medicina, pero se genera ahí, no sé si me explico con la contradicción. Te quiero decir esto porque se me va a olvidar. Un autor que estoy dentro, no me acuerdo, pero dice acerca del mal. Dice, ¿qué es el mal? Que es una decisión moral o ética, ¿no? Dice, el mal es el sufrimiento destructivo infligido sobre el otro. Sí. Y eso participa de la medicina. La medicina introduce sufrimiento. Mientras no sea destructivo del otro, es benéfico. Exacto. Entonces, porque ese sufrimiento está en función de un bien mayor, de un bien, en este caso de un bien corporal. El costado oscuro de la medicina es en la medida en que no se da cuenta que el valor del cuerpo, que debe ser contemplado, al cual participa el sujeto mismo, claro, ¿no es cierto?, refiere a algo que está más allá del cuerpo, que es el sujeto en una dimensión que supera lo corporal. Eso me refiero. Porque el sujeto tiene cuerpo, eso es evidente, si le duele físicamente. Ahora, la importancia de ese dolor, refiere al valor del sujeto. Por eso, ese sufrimiento es malo si es destructivo del otro, porque entonces ya va más allá del cuerpo y se dirige a la anulación del sujeto como tal. Sí. Y es el sujeto como tal el que goza de suprema dignidad, el que tiene la dignidad absoluta, a la cual hay que tratar de cuidar. Bueno, el tema es, volvemos al comienzo, la educación, el conocimiento, tiene que dirigirse a poder lograr ver cómo todos tenemos una dignidad, cómo todos somos buenos, y tenemos que resistirnos a toda afirmación que es ilusoria de que somos malos. Bien, yo voy... Entonces, y aparte, no tiene ningún sentido la descalificación, decir que sos malo, si no hay detrás de eso una afirmación de que somos buenos. Claro, por supuesto. Lo positivo siempre, aunque uno se lo olvida, tiene prioridad sobre la negación, porque la negación, o sea, dicho en criollo, que me peguen una patada no tiene ningún sentido si no hay alguien que la reciba. Claro. Y el sufrimiento y el mal, digamos, la descalificación siempre va dirigida a algo positivo. Perdóname, sí. Sí, no, porque va dirigido en eso, ¿no? Que si querés... a mí, bueno, me gustaba entrar en la imagen de la medicina porque es algo bastante como estructura intocable, en el sentido de que hay como una especie de moral donde, como la medicina nos salva de muchas cosas, que es cierto, ¿no? La penicilina, etcétera, ha tenido un gran avance. Lo mismo la educación, etcétera. Pero yo creo que esto que vos decís, mientras uno no tenga, y no sé cómo se llega, quisiera que esto pudiera ser de alguna manera práctica, porque vos decís, bueno, parte de la educación, etcétera. Pero hasta ahora... La educación va ligada al... Educer quiere decir conducir. Sí. Entonces... Pero el que conduce, ahí voy. Hay alguien que siempre tiene más poder que otro, en algún momento. Pero déjame terminar con este concepto. Hay alguien que tiene más poder que el otro, que puede ser el conocimiento, la verdad, o más verdad que el resto, ¿no? Que puede ser el que está fuera de la caverna, si querés, que vuelve a rescatarlos. Ahora, estoy haciendo una mirada completamente contemporánea del asunto. ¿Hasta qué punto uno... No, yo me pongo del lado de los que están adentro, de la caverna, no el que está afuera. ¿Cómo puedo...? O sea, está bien, yo hago si querés un acto de fe y confío. Ahora, el otro tiene un poder sobre mí que yo desconozco inclusive.
Porque Bueno. él me puede contar otra historia si quiere. Está muy bien, está muy bien. Vamos paso por paso. La decisión última es socrática. En ese sentido, nadie salva a nadie a menos que alguien se quiera salvar. Claro. Y en esto no hay tutía. Entonces, el principio último es el conócete a ti mismo, el de la propia experiencia. Si eso no acontece, no hay educación, porque el conocimiento no es algo que viene de afuera y queda como un adhesivo que se pega. No, tiene que ser genuino, tiene que nacer de uno mismo. ¿No es cierto? Alguien te puede decir, mirá hacia allá que vas a ver un árbol. Él puede decirlo, pero el que tiene que mirar el árbol es uno. Puede haber una instancia de creencias y vos decís, bueno, me voy a confiar y voy a mirar para que... Creo que es necesario. En aquella dirección. Pero, mientras yo no mire y no lo viva como experiencia, puede ser que no haya nada, entonces, discúlpeme, usted está equivocado, ahí no hay nada. Bueno, hay una sugerencia y hay una decisión personal y la experiencia como tribunal último del conócete a ti mismo. No hay otra cosa. Logan, no estamos diciendo el autoconocimiento en términos actuales, ¿eh? No piensen que creemos que con solo quererse uno mismo... No, esto implica salir de la caverna, esto implica todo un trabajo de deconstrucción de la ilusión, un desmontar el teatrito. Sí, yo estaba aclarando, sobre todo cómo queda grabado para que alguien... Estamos en una función, ¿no es cierto? Estamos en un teatro, todos hacemos un papel ilusorio, ¿no es cierto? Estamos en un escenario, está una imagen muy orteguiana, y estamos en un teatro, ¿no es cierto? A veces no sabemos qué papel estamos jugando, cuál es el discurso que tenemos que dar, y tenemos miedo de hacer un papelón, ¿no? En medio de la escena, ¿no? Pero llegado un momento que nos damos cuenta que el teatro es una cosa puramente circunstancial y que nos tenemos que bajar de ahí, el teatro ese tiene que ser desmontado. Sí. Ahora, para que ese teatro se desmonte, yo tengo que tomar conciencia de que estoy en un teatro. Sí. Si no, no voy a salir nunca de ahí. O sea, si yo no tomo conciencia de que estoy en la caverna, ¿no es cierto?, y que eso me trae problemas y sufrimiento, no voy a salir nunca. Ahora, yo tengo información, en mi experiencia, de que esa situación donde estoy no es buena, no la estoy pasando bien, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tengo que reparar también. Ahora, yo quisiera, antes de ir al tema de la salida de la caverna... ¿Hay salida? Que es la... Mira vos, che. Sí, qué sé yo, así dicen. Así dicen. Antes de entrar en esa posibilidad que es doble, hay dos maneras de salir de ahí. Es comprender cómo participo yo en la esclavitud. Porque no voy a poder salir de la caverna en la medida en que se lo atribuya a un poder exterior y no comprenda que yo soy quien solito se metió en la caverna, se puso las cadenas y está entrampado en un mundo fantasioso. Sí. Bueno, todo eso lo he construido yo. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, así dice un dicho. Sí. Un dicho no sé de dónde viene, pero me lo nombras siempre. Eso es bien español, soy bien español. Bueno, entonces, la conciencia tiene experiencia de sí misma que ha sido dada. Nadie se ha inventado a sí mismo. Yo me encuentro dado, ¿no? La conciencia se refiere a sí misma, sabe de sí misma, por eso decir la conciencia al mismo tiempo decir que la conciencia es autoconsciente. No que pega una vueltita pensando, no es el pensamiento que va y vuelve sobre sí, no. Que es la propia experiencia. Sino que... Y en ese sentido, yo creo que es una expresión de Sartre, que no la he vuelto a encontrar, pero creo que es de él, y que a la cual, si se le atribuyo a él, debe ser cierta, de acuerdo a mi memoria. Después él se desdice de esa versión, pero yo prefiero esta, ¿no? Él pregunta, ¿qué es la conciencia? Y dice, eso mismo.
Entonces, eso mismo quiere decir que la conciencia sabe de sí, o sea que es autoconsciente. Si no, no sería conciencia. Ahora, esto lo voy a complicar un poquito. Para yo ser consciente de mí mismo, o sea, ser autoconsciente, tengo que prestarme atención a mí mismo. Para prestarme atención a mí mismo, tengo que estar atento a mí mismo. Para estar atento a mí mismo, tiene que haber algo que llame la atención. Para que algo llame la atención y me preste atención a mí mismo, ese algo tiene que ser valioso. Por lo cual yo me sé a mí mismo. Luego, la manera en que la conciencia es consciente es de manera axiológica. Se percibe a sí misma valiosa. Sí. Para buscar una prueba empírica, recurramos al tema de la angustia. Bien. Cuando yo me angustio, descubro dos cosas, bajo una forma negativa. Una es que como ente soy caduco, por lo tanto me voy a morir. Ese decir, me voy a destruir, me impacta como una negación. ¿Y qué significa esa negación? Que me desvaloriza, me tira a la basura, como si fuese algo inservible. Sí, sí, entonces, me pone categoría de objeto, ¿no? Claro. O sea, en la angustia, yo me puedo angustiar porque me experimento valioso. Por eso la experiencia de la angustia es tan importante, no solo porque me anoticia que las cosas cambian, sino que yo interpreto en ese cambio como una negación de mi carácter valioso. Ahora, ¿de dónde saqué ese carácter valioso? ¿Alguien me lo enseñó? ¿Alguien me lo dijo? No, soy yo mismo. Eso es la conciencia. La conciencia axiológica, que es la autoconciencia, o dicho de otra manera, es bien autoconsciente. Bien de bondad, ¿no es cierto? O de dignidad autoconsciente. Cuando ese bien autoconsciente se pone en un molde de destrucción, o sea, de aniquilación, yo me angustio. Pero es evidente que la conciencia no tiene la naturaleza de las cosas. Una cosa que me muestra la angustia, de una manera equivocada, es que yo quiero hacer una cosa cuando en realidad no lo soy. Estoy traduciendo dos modos de realidad como si fuesen una. Pienso a la conciencia axiológica como si fuese una cosa, la pienso ontológicamente. Y pienso a la cosa como si fuese un sujeto, que yo le he puesto a la cosa. Claro. Entonces, en la angustia se produce el fenómeno de que la cosa falta como sujeto y el sujeto falta como objeto. Y eso es la sombra. La sombra que hay en el fondo es esta ambigüedad, ¿no es cierto? Por eso la situación de la caverna es angustiosa, porque es la experiencia de la angustia misma, en donde la conciencia se ve afectada por una falta de la cosa, y la cosa se ve distorsionada por una falta que es el sujeto. Hay un juego acá, un intento de traducción entre dos modos de realidad que no se pueden traducir. A mí me gusta mucho también decirlo esto, de dos maneras. Es pedirle peras al olmo. Si yo le pido peras al olmo le van a faltar peras, porque no me las puede dar. Sí. Pero también a las peras le van a faltar olmos. Claro. Porque no es olmo. Uh-huh. Otra manera de decirlo es, si uno preguntase, para ver cómo hay un error categorial. Error categorial significa que la naturaleza de una cosa quiere ser traducida por la forma de otra. Claro. El error categorial sería preguntar esto. Yo digo, ¿qué clase de hierro es el agua? ¿Cómo? Claro. Estoy queriendo pensar el hierro en términos de agua y estoy traduciendo el agua en términos de hierro. Un imposible. Bueno, ese error categorial, ese error de traducción es lo que normalmente acontece con la angustia. Y es pensar a la conciencia axiológica que es real, la experiencia de... Eso también hay que decirlo. La experiencia que tenemos de la realidad, que es absolutamente íntima, es la de un bien autoconsciente. Y experimentar lo real es lo mismo que experimentarse como bien autoconsciente. Y de hecho al revés, experimentarse como bien autoconsciente es saber de lo real. No es un dato exterior, no es empírico. La noción más radical que tenemos de lo real es la experiencia de nosotros mismos.
Por eso, la negación de nosotros nos introduce en el terreno de la irrealidad, porque niega la realidad más absoluta que teníamos originariamente comprendida. No sé, la conciencia se ha confundido, en vez de mantenerse diferente, no separada del cuerpo, eso es evidente, o de las cosas, pero sí en su diferencia como realidad. Una vez que la conciencia se comprende como una cosa, se confunde y cree y se piensa desde esa cosa, y a partir de ahí se le complica la vida. La conciencia se convierte en una sombra de sí misma y las cosas también se convierten en una sombra del sujeto. Dicho de otra manera, el mundo fenoménico es aquel mundo en donde las cosas son subjetivizadas, falsamente valorizadas. Las cosas son subjetivizadas y los sujetos son objetivizados, claro. O sea, falsamente cosificados. Ese doble juego es el mundo de la caverna. Por eso es un mundo oscuro, porque la conciencia se ha oscurecida. La luminosidad de la conciencia, que es la claridad del conocimiento, participa de la oscuridad de ese error de traducción. Bien. Voy a hablar sobre lo mismo, pero a ver qué pensás sobre esto. Hoy me tocó ponerme, no sé por qué, a veces me pongo en posiciones incómodas. No, te quiero decir esto. De esto hay que ir en la búsqueda de lo que vos estabas proponiendo, ¿no? Creo yo, ¿no? Cómo resolver esta cuestión, ¿no? Sí, por supuesto. Cómo sentirnos respetuosos uno de otro. Bueno. Sí. Quizás, bueno, no iba a hablar específicamente de ese lado. Hoy me tocó, no sé por qué, ponerme no sé, ni siquiera hay que ponerse, pero me puse del lado ahora te explico a dónde quiero llegar, del lado del que está en la caverna. Hay en la actualidad algo que se presenta en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y cuando digo medios de comunicación no digo solo la televisión, sino los medios de comunicación hoy es básicamente todo, ¿no? Una red social es un medio de comunicación, tenemos YouTube, tenemos un montón de cosas donde tenemos 1000 recetas de cómo quererse a uno mismo. Y como principal objetivo, lo vinculo a la caverna, por eso, como principal objetivo es quererse a uno mismo. Si uno no se quiere, no puede querer al resto. Hay una idea ficticia, falsa, de este falso. Por eso yo te ponía la figura. ¿Qué pasa si el que sabe de la caverna en realidad no sale de la caverna, sino que miente y dice haber salido de la caverna para engañar al resto? Que es lo que veo en esta contemporaneidad. Claro. Hay gente que no salió, claro, que vio quizás un poquito, una cosa distinta nada más, claro, o tiene un poder de convencimiento, que dice haber salido de la caverna, y a mí me parece bastante preocupante que la bajada de discurso, porque la bajada muchas veces, aunque lo hagan de manera bastante mala, bastardeando lo que es el pensamiento que tiene que ver con la filosofía, es: si yo no me quiero a mí, no puedo querer a nadie más. O sea, primero estoy yo, después vengo el resto. Ahora, yo ante eso antepongo otra cosa. Hay infinidad de casos, desde lo práctico hasta lo pragmático, que no necesariamente queriéndote a vos mismo podés ayudar a otra persona. La psicología se basa básicamente en eso. Es una persona enferma que te ayuda a vos a salir de tu estado de angustia, por ejemplo, ¿no? Que te saca del pozo, por lo menos. Y no podemos decir que un psicólogo es una persona, si querés, sana en todo sentido, ¿no? Todos tenemos problemas. Entonces, me parece muy importante desasnar esto, porque cuando a mí se me ponen los pelos de punta, cuando la otra vez proponías una palabra que me parecía mucho más interesante, porque no la están usando, más que quiérate a ti mismo, es tomate en serio. Ah, bueno. ¿No? Para salir un poquito de esta... Bueno, ese conoce a ti mismo, ¿no? Sí, pero hoy en día el conócete a ti mismo anula, o sea, lo que hace es fragmentar. El conócete a ti mismo es: no me importa el resto. Te estoy diciendo en la contemporaneidad, claro, saliendo de la filosofía. Claro. Por eso me parece importante aclarar que el conócete a ti mismo, el que estamos nombrando, el que estás nombrando vos, no tiene que ver con desconocer al otro y manipular al otro. El conócete a ti mismo es un montón de cosas. Es poder
ver, o sea, no terminarte de conocer nunca. Bueno, no sé, eso, no me quiero ir del tema. Está muy bien, está muy bien. Es complejo, pero... Hay mucha cosa ahí, demasiada. No, pero me parece importante hablarlo, sobre todo porque queda grabado, porque esto no es va a ser un podcast de autoayuda, no es autoayuda. No, pero lo primero que hay que decir, que una cosa es la conciencia, que se puede llamar en sí misma, que es una conciencia pura, que que reclama su libertad, que reclama otro modo de vida, y que está empantanada en una situación muy concreta, que es la de vivir en la caverna. Y otra cosa es el narcisismo, la construcción del ego, que se instala en un lugar que es el de que él quiere triunfar. Y frecuentemente con malas artes, ¿no? Es él quiere ocupar una posición, ¿no? Porque el ego es aquel que se comprende no a sí mismo, sino a través de lo que es externo, que pueden ser las cosas, la posesión de las cosas, ponele, o la opinión de los demás. O sea, su valor no nace de sí mismo, de acuerdo a su propia naturaleza, sino que está construido desde afuera. Él se mira en un espejo, el espejo es algo exterior. Y Narciso vive angustiado, porque vive de la ilusión. Entonces, se busca en todos lados. Tiene que sostener la ilusión. Y como vive de la angustia, Narciso vive de la angustia, él padece por lo menos cuatro negaciones. Cuatro negaciones, que es la de su propia bondad, ¿no? La de su esencia buena, pero que está deformada por su manera de construirse él. Entonces, en la medida que está alienado... ¿Cuáles son las cuatro negaciones? Ahora las voy a decir. Bien. Que está puesto en un espejo. En la angustia se vienen estas cuatro negaciones que parece el narcisismo. No valgo, no puedo, no sé, no soy. Contra esas cuatro afirmaciones lucha el narcisismo. Sí. Y las invierte. No valgo se transforma en sobrevalorarse. Claro. No puedo en omnipotencia. No valgo, no puedo. No sé, yo me la sé toda. Claro. Y no soy indestructible. Claro. ¿No es cierto? Entonces, sobrecompensa eso que él experimenta en una debilidad absoluta, que es la de la angustia, con todo eso. Entonces, busca dominar, es exhibicionista, se pone en salvador, porque eso le da, lo eleva sobre los demás. Por supuesto. Yo tengo la respuesta. Y como los otros individuos también están angustiados y están buscando a alguien que le tire una soga, fácilmente va a encontrar a alguien que lo va a seguir. Sí. ¿No es cierto? Entonces, se puede establecer una relación fantasiosa, en el fondo perversa, ¿no es cierto?, de uno que te dice, yo te soluciono los problemas, y del otro que está buscando a alguien que se lo solucione, ¿no? Sí, o que le dé una mano. Y me parece... Bueno, sí, estamos exagerando, sí. ¿no es cierto? No, pero está bien, porque la verdad es que vivimos bajo el manto de Narciso. Este juego, que yo lo planteo de una manera absoluta, para no hacerse los onzos, lo jugamos todos nosotros también. Todos en alguna manera claro. jugamos este juego, porque a menos que salgas de la angustia, que soluciones el problema, seguimos atados a estas negaciones disimuladas por sobrecompensaciones. Sí, a veces es una cuestión de graduación, porque todos tenemos esto que estabas nombrando, estas 5 negaciones, etcétera. Tenemos el problema de Narciso. A veces es una cuestión de proporción, ¿no? De las cosas. A ver, pará. ¿Cómo estamos? No, bueno, pero no vamos a tener tiempo. Me gustaría, igual te lo tiro ahora, después seguimos hablando, pero porque se me ocurre si no me voy a volver a Falta la salida, ¿eh? Sí, pero necesito enunciar esto porque me lo voy a olvidar. Dale. Quizás, por ahí no lo vemos la próxima, yo lo tiro para la próxima, pero me parece bueno pensar algo sobre esta contemporaneidad que tiene que ver con la tiranía de la verdad. Hay algo tirano en la verdad contemporánea,
que no es una verdad para mí, digamos, que es parcial. Después lo charlamos, pero es para no olvidarme. Pero acá lo que se plantea de la verdad es la no verdad. No estoy hablando de esto, ¿eh? Estoy hablando de... Sigamos con esto, era para no olvidarme, si querés. Bueno, de una manera tradicional, para salir de la caverna hay dos maneras. Sí. Está la senda oscura, la senda de la oscuridad, la de la mano negra, Uh-huh. y la senda de la luz, la de la mano blanca. ¿Qué quiere decir esto? La de la oscuridad significa que es la del mayor riesgo, ¿eh? Voy hasta agotar el deseo. Deseo tanto, Sí. me embarro tanto en la ilusión que termino agotando la ilusión y el deseo. Bien. Es como, antes me contaban, había una persona que iba a trabajar en Georgalos. ¿Qué le hacían en Georgalos? Come lo que quieras. Coma todo lo que quiera. No había prohibición. Ah, bueno. Comían de Es todo. la teoría de la heladería. ¿Conoces esa teoría? Claro. La teoría de la heladería, del que vive en una heladería, es esa misma teoría, que es deja de desear el helado. Bueno. Pues es algo que lo tiene a mano. Entonces, la vía de la oscuridad es engancharte tanto en el deseo hasta que al final uno descubre que no son las cosas las que deseo, sino que es el deseo mismo el problema. Entonces el deseo se disuelve. Vos decís Entonces, siempre una palabra que es ¿cómo es? Algo de la forma. Mórfico, no sé cuánto, o el deseo polimórfico. Ah, claro. Bueno, creo que es una definición de Freud. El deseo es Eso de Freud. polimorfo perverso. ¿Viste? Claro. No tiene multiplicidad de formas y no tiene límites. Exacto. Entonces, bueno. Y la otra vía es la de la renuncia, la de la abstención. Rechazo todo deseo, Ujú. lucho contra el deseo. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Deseo ir para allá, no voy para allá. Deseo comerme el mundo, No me no lo voy voy a a comer. Deseo el poder, renuncio al poder. Es una vía de negación del deseo, lo que va a producir en algún momento es la percepción de la propia conciencia, porque en la medida en la que la conciencia no se distrae con lo de afuera, que es lo que constituye el deseo, es ponerse uno afuera y buscarse uno afuera, porque la conciencia es saberse bueno, el bien. Cuando el bien se pone afuera, yo me convierto en el deseo de mí mismo en cuanto me perdí y me estoy buscando. Sí. Entonces, en la medida, y ahí se construye el narciso, en la medida en que yo renuncio a este juego que es el narcisismo, y dejo de buscarme afuera, dejo de desearme afuera, a través de objetos que son mediadores, voy achicando eso, entonces es como si el deseo se fuese achicando, y llega un momento que ¡puc! Y la conciencia se libera de eso. Dice, bueno, pero el hambre sigue existiendo, el hacer sigue... Claro, pero ya no son objetos de deseo. Ya no constituyen un elemento de esclavitud. Yo no me comprendo a partir de eso. Por eso, un dicho de que tiene el budismo o el zen, dice, bebo cuando tengo sed, como cuando tengo hambre. No es gourmet. El gourmet trabaja con la fantasía de la comida, ¿no es cierto? Y los que ahora está de moda con el tema de los tragos, los... Ah, no se llama más barman, tienen otro nombre ahora. Tienen otro nombre, que bueno. me olvidé, sí, Bueno. bueno. Para nosotros es barman. Bueno, entonces, es otra construcción. Entonces, aquello que hay que decir es que la salida de la caverna tiene estas dos formas. Una vida riesgosa, porque uno se puede destruir con el tema de perseguir el deseo a toda costa, Ujú. ¿no es cierto? Y la otra vía que es la de renuncia al deseo, no por un sistema, por una cuestión de autoflagelación, sino de conocimiento de uno mismo, de poder adquirir el tema es hacerse libre. Todo lo que me esclaviza tiene que ser cortado para yo ser libre. Ahora, tengo una pregunta, espero que tengamos tiempo. ¿Hay una posibilidad? Estoy tomando la alegoría como una
posible realidad, ¿no? Si no, no haría esta pregunta. ¿Hay una posibilidad del que haya salido realmente poder rescatar a los que estén adentro? Bueno, o sea, ¿cuánto puede el que salió realmente decir, che, muchachos, porque uno va con... Acá lo que hay que decir también, que hay cuestiones de grado. Uno está diciendo estructuras, esquemas muy generales. O sea, es como si dijeras, es absolutamente malo. No hay nadie. Es muy difícil que haya alguien absolutamente malo. No, claro. Entonces... Que nos cuesta reconocerlos otro tema. Pueden tener... todo cosa de una ambigüedad. Y esa ambigüedad tiene distintas proporciones. Hay gente que es más egocéntrica, otra menos egocéntrica, más narcisista, menos narcisista. O sea, hay márgenes esto. Y la precisión del otro puede ser muy obturada o más transparente. Y la persecución del deseo tiene una alternativa que también... Gastón Bachelard tiene esta frase: uno ve claro en sí mismo y sin embargo sueña. Sí, me parece extraordinaria la frase. Y eso puede ser la función del arte, que sin embargo se mueve en la dirección del deseo, pero va tan hacia fondo del deseo, que es como si pescara un pescadito dorado y lo trae a la superficie. Sí. No ha deconstruido, digamos así, el deseo como estructura, pero no está diciendo... Que algo hay. Muchacho, detrás de todo esto hay un futuro. Sí. Los sueños viven de una creencia que es más que una creencia construida, que es una presión profunda o clara que detrás de la ilusión hay algo importante que es lo que da origen a la ilusión. Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo era la frase? Uno ve claro en sí mismo y sin embargo sueña. Me hizo acordar mucho, ¿te acordás? Víctor Frank, este psicólogo. Yo escribí un librito que se llama Una filosofía del paraíso, sí, que trata precisamente de este tema. De ver claro en sí mismo y sin embargo sueña. Claro. Me hizo acordar, sí. Porque Gastón Bachelard tiene una cosa que es muy interesante. Él habla de las sublimaciones puras, trayendo a colación el tema de Freud. Dice, en las sublimaciones puras no se sublima un pasado biológico, biográfico, sino un pasado metafísico. Claro. Que es, en definitiva, la de la propia bondad, ese pasado, ese bien que llevamos a nosotros, ¿no es cierto?, que constituye nuestro propio pasado, pero está sublimado de una manera imaginaria. Sí. Por eso, él dice, los sueños verdaderos son los sueños dorados, los sueños en donde no se construyen desde la represión o desde la factura de la venganza, sino que son esos sueños en donde nos soñamos dichosos. Los sueños de la dicha verdadera son los sueños de la verdad.